Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes otra actividad, otra semana más de actividades, otra actividad más que ustedes tienen que desarrollar. Bienvenidos al desarrollo de las siguientes actividades que se les ha planificado para la presente semana. Iniciamos presentándoles el documento correspondientes a su tarea. Tienen en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en unidad número 4, los ciclos de la naturaleza y sus cambios correspondientes al subtema número 3, que vamos a ver la diversidad de los ecosistemas y diversidad de las especies. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice en la hoja de trabajo, realice la siguiente actividad. Primero, elabore una lista de cuáles son las provincias que comprenden a cada una de las regiones naturales. Tienen que, obviamente, desarrollar una lista, analizar de todos los temas que ustedes tienen en su material de apoyo. Y la siguiente dice, elabora una tabla muestra de datos del número de especies de vertebrados que existen en el Ecuador. Tiene que ser eso puntual en base a la información que ustedes tienen en su material de apoyo. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, para ello tienen que aplicar la rotulación de su hojita en la parte superior, cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita. Una vez que han completado eso en la parte superior, obviamente proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema diversidad de los ecosistemas, diversidad de las especies correspondientes a la semana 3 de fecha 9 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Es que tienen todo un espacio todavía para poder presentar, un espacio bastante cómodo para presentar esta actividad, teniendo en cuenta que obviamente es significativa, no es extensa, la cual ustedes tienen que cumplir a cabalidad, completando todos los requerimientos que se les solicita. Eso como regla general. Una vez que se les ha facilitado toda la información en función del desarrollo de la actividad, en función del desarrollo de la tarea que ustedes tienen planificada para esta semana, iniciamos con la descripción, con explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y hablamos de los ciclos en la naturaleza y de sus cambios, la diversidad de los ecosistemas. De manera general, los ecosistemas del Ecuador pueden dividirse de acuerdo a la altitud, el tipo de suelo, el clima y los componentes bióticos, tales como flora, que poseen diferencias significativas de la siguiente manera. Vamos a ver en la siguiente tabla cómo están constituidos cada uno de ellos. Y vamos a ver dentro de las estructuras terrestres, tenemos bosques lluviosos tropical amazónico, tenemos el bosque lluvioso tropical occidental o Chocó, tenemos el bosque montano de la cordillera occidental, tenemos el bosque montano de la cordillera oriental, tenemos el bosque seco de la costa, tenemos los matorrales y espinares secos de la costa, tenemos los matorrales húmedos y interandinos, tenemos los matorrales secos interandinos, páramos secos, páramos húmedos y frailejones, tenemos el páramo arbustal del sur, las nieves perpetuas, tenemos ambientes subterráneos de cárticos, tenemos insulares áridos y tenemos insulares húmedos. Aquí vamos describiendo cada uno de ellos. Eso en cuanto a los terrestres. Ahora en cuanto a los de agua dulce, tenemos lagos de montaña, tenemos lagos de llanura tropical, tenemos ríos montanos, ríos de llanura tropical amazónica de aguas blancas, tenemos ríos de llanura tropical amazónica con aguas negras, tenemos ríos de llanuras tropicales de la costa y tenemos pantanos o morichales amazónicos. Eso en cuanto a estructuras de agua dulce. En cuanto a zonas marinas, tenemos playas de arena, tenemos playas de roca, playas lodosas, tenemos barrancos y acantilados, arrecifes de roca, arrecifes de coral, fondos de arena, ambientes pelágicos, tenemos cañones submarinos, tenemos arrecifes de profundidad, tenemos cordilleras submarinas, tenemos razumaderos,
fríos, tenemos respiraderos hidrotermales, obviamente que están cerca de los volcanes, y tenemos llanuras abisales. Eso en cuanto a las estructuras marinas obviamente que existen dentro de los ecosistemas de nuestro país. En cuanto a la diversidad de especies, con una extensión territorial pequeña, alberga una de las biodiversidades más altas de todo nuestro planeta, con 6,8% de las especies de vertebrados, de las cuales 11,8% de la fauna es endémica, eso quiere decir que son originarios. Puede decirse sin lugar a duda que el país es un país megadiverso en cuanto a sus ecosistemas e inmensamente rico en recursos genéticos, eso quiere decir en cuanto al desarrollo de especies. En el siguiente cuadro, en la siguiente tabla, podemos ver la biodiversidad de los vertebrados. Ya sabemos que son los vertebrados, son los seres que poseen una estructura ósea. Y aquí tenemos los grupos de los mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces. Y tenemos un total. Tenemos las especies en el Ecuador, tenemos las especies en el mundo, tenemos el porcentaje en el Ecuador y en relación al endemismo en porcentajes. De tal manera que los mamíferos en relación a las especies en el Ecuador representa el 408 por ciento, en las especies en el mundo son 5.488%. Esto en porcentaje da un total de 7,4% y en el endemismo el 32%. Aves tenemos una presencia de 1.594, especies en el mundo 10.052, en porcentaje en el Ecuador el 15,9% y en el endemismo el 37%. Reptiles, 412 tipos de reptiles. En el mundo existen 9.413. Esto representa el 4,4 en el Ecuador, un porcentaje, y en el endemismo el 109. Anfibios tenemos 507, especies en el mundo 6.888. Esto representa el 7,4% y obviamente en relación del endemismo el 199. Peces tenemos 1.435 en el Ecuador, tipos de especies. En relación al mundo, 32.100. Esto representa un porcentaje del 4,5% y en relación al endemismo de 138. Y ahí tenemos el total en cuanto a las características estadísticas en cuanto a la diversidad de los vertebrados. En este sentido, la tabla muestra los datos del número de especies de vertebrados en el Ecuador y también en el mundo. Cabe notar que del total de las especies de vertebrados, 515 son endémicas. Eso quiere decir que existe un alto índice en endemismo. Eso quiere decir en especies únicas y originarias de este sector. En cuanto a la biodiversidad de los invertebrados, acerca de los invertebrados no existe información suficiente. Entre los grupos más conocidos está el de las mariposas con 2.200 tipos de especies a nivel nacional, ubicando a Ecuador en el séptimo país o en el séptimo puesto a nivel mundial. Existen cerca de 900 familias de insectos y se calcula que en el país hay más de 1 millón de especies en relación a estas características. En cuanto a la biodiversidad del planeta, la historia geológica volcánica del Ecuador, sumada a la variedad de climas, han permitido la existencia de muchos ambientes naturales donde habitan más de 18.000 especies de plantas vasculares, de las cuales casi el 72% son nativas y el 27,3% son endémicas. Así, Ecuador ocupa el séptimo lugar mundial en lo que a riqueza de flora se refiere. El grupo de orquídeas es la que más aporta a la diversidad de la flora ecuatoriana, más de 4.000 especies, de las cuales casi la mitad son con características endémicas. En cuanto al manejo sustentable de la biodiversidad, y este tema nosotros lo vamos a ampliar porque es importante. Nosotros como humanos, nosotros tenemos que tener una actividad correcta y estructural en cuanto al manejo de estos espacios sustentables en función de la biodiversidad.
Es imprescindible que el uso que le demos a la biodiversidad sea sostenible, es decir, utilizar los recursos para satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Nuestros nietos no podrán hacerlo si les dejamos un ambiente destruido y contaminado y consumimos todos los recursos que existen en nuestro planeta. La definición generalizada señala que el desarrollo sostenible constituye un proceso que pretende la satisfacción de las necesidades actuales, permanente sin comprometer la satisfacción de necesidades futuras de las actuales generaciones y de las que vendrán, es decir, que no agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente ni a los seres humanos. Esta definición representa un reto para los tres sectores participativos en un desarrollo sostenible, esto es ecológico, sociopolítico y económico. En la planificación se tiene que considerar estos tres objetivos como un objetivo a largo plazo. En las Islas Galápagos, por ejemplo, considerada patrimonio natural de la humanidad, es riesgo. Se han desarrollado varios proyectos sustentables. Uno de estos con mira a reducir la contaminación con basura. Se ha desarrollado un proyecto de manejo sostenible de desechos sólidos, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos ya, debemos empezar a orientarnos, a empezar a trabajar con proyectos los cuales permitan aplicar todas las características de sostenibilidad para mantener una naturaleza equilibrada. El proyecto consiste, por ejemplo, en concientizar a la población sobre la separación de los distintos tipos de basura en contenedores de distintos color de distinto color. Esto permitirá, obviamente, identificar los residuos que son degradables, los residuos que no son biodegradables y los desechos orgánicos. Otra de las características es la recolección de basura en días señalados para cada tipo. Eso quiere decir separación más detallada en la planta de tratamiento. Empaque de material reciclable para evitar enviar a fábricas en relación al continente. Y por último, el material de rechazo del celoprensa. Empaca y coloca en rellenos sanitarios creados justamente para el efecto. Esa sería la actividad fundamental, el objetivo fundamental dentro de los proyectos de manejo sostenible, especialmente de los desechos que nosotros estamos generando. Cuando vamos al supermercado, nosotros compramos salchichas, compramos galletas, compramos todos los productos, vienen en envases. Unos son biodegradables y otros no son biodegradables. Cuando hablamos de estructuras o empaques biodegradables, significa que al estar en contacto con el medio ambiente, esos se destruirán con facilidad, mientras que los que no son biodegradables obviamente permanecerán por siempre y estarán contaminando periódicamente el suelo, el agua o incluso la atmósfera. En cuanto al concepto de desarrollo sustentable, sabes que el ambiente y sus componentes son importantes, pero no solo debemos preocuparnos de la naturaleza, sino de tener presente que las personas también ocupan un lugar esencial. Hay que recordar que en el ambiente todos los componentes bióticos y abióticos están interrelacionados entre sí. Imagina una fábrica que realiza actividades que contamina mucho un sector de la ciudad y no están haciendo nada para evitar que los químicos peligrosos que utilizan afecten a la naturaleza y a la gente que habita en el lugar. Es necesario, es entonces cuando el desarrollo sustentable busca una solución equilibrada que permita proteger a la naturaleza y también a las personas de esa comunidad. En 1987 se realizó el informe Brundtland, que analizó la situación del planeta y demostró que la forma de vida que se lleva en ese momento estaba destruyendo el ambiente. Además, concluye que su destrucción conlleva más pobreza al quedarnos sin recursos. De modo que reemplazaron o empezaron a buscar una solución, ya que a la par el número de habitantes de nuestro planeta sigue cada día incrementándose.
evidentemente este problema no tenía una salida. Se indicó que no se podía seguir con el crecimiento económico tradicional, sino que tendríamos que vivir bajo un nuevo modelo llamado sustentabilidad. Este modelo tenía que permitir a la humanidad satisfacer sus necesidades, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Entonces, eso es parte de la sustentabilidad. Aquí tenemos los componentes del desarrollo sustentable, que son tres: son ambiente, son sociedad y economía. Los principios de una sociedad sustentable: las personas protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente. Las personas valoran el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos. Las personas y las naciones toman sus decisiones por medios justos y democráticos. Y por último, la gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y también la paz. Entonces, todo está correlacionado en cuanto al desarrollo de la protección también de nuestra naturaleza, del suelo, del agua, de la atmósfera, para evitar que exista una contaminación exagerada que obviamente propenda a la destrucción total de la naturaleza. El hombre por sí, obviamente, es un ser destructor, es un ser consumidor, y de esa manera, obviamente, va destruyendo todo a su paso, pero tiene que hacerlo con conciencia. ¿Por qué razón? Porque si llegan a consumir o a destruir más de lo necesario, no solamente se está haciendo un daño, un autodaño, sino también está generando un daño a las generaciones futuras. Eso obviamente tenemos que tener mucho en conciencia. Y vamos a ver un poco más, vamos a enfatizar justamente sobre este tema del desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Cuáles son las características fundamentales? Vamos a ver a continuación. El desarrollo sustentable, también llamado desarrollo perdurable o desarrollo sostenible, es un modelo de desarrollo de la sociedad que busca conciliar las necesidades económicas e industriales con el equilibrio social, ecológico o medioambiental. Su objetivo es el del desarrollo económico no ponga bajo amenaza la vida en el planeta, para que pueda ser conservado para las generaciones futuras. Es un tipo de desarrollo que busca el equilibrio entre tres pilares principales: el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo social de la población. Ese equilibrio es conocido como sustentabilidad, y para lograrlo se busca llevar adelante prácticas como el uso responsable y eficiente de los recursos, el estudio del impacto ambiental de algunas prácticas y la búsqueda de nuevas formas, aplicaciones de tecnología que no afecten sobre todo al medio ambiente. Muchos de los estados, organismos internacionales, empresas, organizaciones alrededor de todo el mundo tienen como objetivo lograr un desarrollo sustentable que les permita cumplir su objetivo económico, pero sin producir perjuicio en el entorno natural o también en el entorno social. En cuanto al origen del término desarrollo sustentable, la definición del concepto de desarrollo sustentable data del siglo XX, con la aparición de las consecuencias medioambientales del modelo socioeconómico de la sociedad de consumo. Sin embargo, el concepto se empleó formalmente en el informe Brundtland, formulado en 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. El término en inglés Sustainable Development fue usado por primera vez por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, justamente en honor de la cual obviamente también lleva su nombre. En este informe se definió el desarrollo sustentable como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para entender o atender sus propias necesidades. Desde entonces, mucho se ha debatido sobre la urgencia o la necesidad de alcanzar una forma de desarrollo sustentable en las diferentes prácticas de las actividades humanas. En cuanto a los tipos de sustentabilidad, vamos a ver a continuación cuáles son los tipos de sustentabilidad. La sustentabilidad busca generar entonces en los que exista, obviamente, o lo que exista un equilibrio en tres aspectos fundamentales, que es la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. Bajo esos tres paradigmas es donde se fundamenta la sostenibilidad.
Cuando hablamos de sostenibilidad económica, esta busca el crecimiento económico sin generar un impacto negativo en el ambiente y en muchos casos utiliza métodos para generar un impacto positivo en el entorno natural y también social. Implica algunos factores como la obtención de energía sustentable, segura y continua, el diseño de un modelo de manufactura que contemple el reciclaje y el uso de materiales no contaminantes y el uso responsable también de determinados recursos. En cuanto a la sustentabilidad ambiental, busca la conservación del medio ambiente y fomenta prácticas que contribuyan a reducir el impacto de las actividades humanas en el ecosistema. Persigue el cuidado y uso responsable de recursos, el ahorro de agua, el uso de energía renovable, entre otras actividades relacionadas a la naturaleza. En cuanto a la sustentabilidad social, busca el desarrollo humano de los individuos y grupos que forman parte de la sociedad. Esto implica prácticas que fomenten la igualdad y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Esos son los tres ejes fundamentales sobre los cuales descansa la sustentabilidad. En cuanto a las características del desarrollo sustentable, el desarrollo sustentable puede comprenderse desde tres perspectivas distintas y complementarias: lo económico, lo social y lo ecológico. En estas tres áreas se busca llevar a cabo cambios para lograr un resultado óptimo. Esto a menudo se presenta mediante un esquema de intersecciones o un diagrama de Venn, del cual se obtienen cuatro intersecciones posibles. Vamos a ver cuáles son. Primero, entender únicamente lo social y lo económico conduce a esquemas de desarrollo equitativos, pero nada ecológicos. Atender únicamente lo económico y lo ecológico conduce a esquemas de desarrollos viables, pero nada sociables. Atender únicamente lo ecológico y lo social conduce a esquemas de desarrollo soportables, pero inviables económicamente. Únicamente atendiendo los tres aspectos a la vez puede alcanzar un desarrollo sustentable, el cual puede orientarse en primer lugar a satisfacer las necesidades sociales de la población, es decir, que tengan en cuenta aspectos como la alimentación, la vestimenta, la vivienda y el trabajo. Disponer de procesos económicos y tecnológicos que permitan el sostén financiero en el tiempo. La siguiente, no produzca alteraciones ecológicas significativas y por el contrario busque aquellas prácticas amigables para el entorno natural. Eso quiere decir amigables para nuestros ecosistemas. En cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible son un conjunto de principios formulados en el año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. A través de estos objetivos se busca alcanzar un modelo de desarrollo que no afecte el medio ambiente, fomentar la paz, igualdad y respeto hacia los derechos humanos y defender y conservar la biodiversidad en todo nuestro planeta. En cuanto a los objetivos, podemos señalar los siguientes. Por ejemplo, fin de la pobreza. Ese es el objetivo de la sostenibilidad. Implica metas como alimentar la pobreza extrema, reducir la pobreza relativa y garantizar el acceso a la población mundial a las necesidades básicas. Hambre cero. Implica metas como alimentar la desnutrición y la malnutrición, aumentar el nivel de intervención en el área agrícola y fomentar prácticas sustentables de manejo que mejoren el rendimiento. En cuanto a salud y bienestar, implica metas como garantizar el acceso de toda la población al sistema de salud y a los medicamentos y combatir problemas como la mortalidad infantil, las enfermedades de transmisión sexual y el abuso de drogas. En cuanto a la educación de calidad, busca garantizar el acceso al sistema educativo a todos los niños y niñas del mundo. En cuanto a la igualdad de género, implica metas como poner fin a las brechas de género que existen en los distintos ámbitos, como lo laboral, educativo, social y familiar, y fomentar la igualdad de oportunidades. En función del agua limpia y saneamiento, busca lograr el acceso al agua potable a toda la población mundial y proteger este recurso. Obviamente es un recurso algo escaso, bastante escaso en nuestro planeta.
En cuanto a energía accesible y no contaminante, busca el desarrollo de energías sustentables que sean accesibles a toda la población en general. En cuanto al trabajo decente y crecimiento económico, busca poner foco en el crecimiento económico, erradicar el desempleo y fomentar el desarrollo de medianas y pequeñas empresas. En cuanto a industria, innovación e infraestructura, busca lograr el desarrollo industrial con prácticas sustentables, aumentar la investigación científica, el desarrollo de tecnología y sobre todo el acceso al Internet, que es fundamental en la actualidad. Tenemos el siguiente objetivo, que es reducción de las desigualdades. Busca garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población y reducir brechas de ingreso entre individuos y entre países. Ciudades y comunidades sostenibles implica metas como el cuidado del patrimonio, el desarrollo de la movilidad sostenible, la construcción y edificación sustentable, el acceso a zonas verdes y la reducción del impacto ambiental. En cuanto a la producción y consumo responsable, implica prácticas como el uso responsable de los recursos, la reutilización y el reciclado y la gestión de desechos. Eso como las actividades más preponderantes. En cuanto a la acción por el clima, busca generar conciencia acerca de los cambios climáticos y adopta prácticas para reducir su impacto. En cuanto a la vida submarina, implica metas como la conservación y cuidado de especies marinas y costas, la reducción de la pesca ilegal y la reducción de la contaminación del agua. La vida de ecosistemas terrestres implica la conservación de los ecosistemas terrestres, su cuidado y la gestión de todos sus recursos. Tenemos la paz, justicia y instituciones sólidas. Implica metas como la reducción de la violencia y de la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones y el acceso a una justicia equitativa. Tenemos la final, que es analizar para lograr los objetivos. Esto busca la cooperación universal en miras al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable. Aquí tenemos una serie de objetivos en los cuales tienen que cumplirse para que obviamente se aplique todo este proceso de sustentabilidad y protección del medio ambiente. En cuanto a los ejemplos de desarrollo sustentables, vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Algunos ejemplos de aplicación de criterios de sustentabilidad son los siguientes. Por ejemplo, la agricultura sustentable. La producción de alimentos para el crecimiento poblacional humano se sostiene en gran medida con la labor agrícola. En este proceso se hace necesario encontrar técnicas y formas de producir alimentos de una manera ecológicamente amigable y con un impacto positivo en el entorno social. Algunas prácticas agrícolas sustentables incluyen emplear regadíos planificados que no derrochen los recursos hídricos, reducir el uso de determinados fertilizantes o plaguicidas que incidan en el ecosistema de manera negativa y fomentar la rotación de cultivos para no agotar los nutrientes del suelo mediante el monocultivo. En cuanto a la moda sustentable, la industria de la moda busca virar hacia el desarrollo de una producción más sustentable. Esto implica prácticas como la confección de prendas usando únicamente fibras naturales provenientes de la agricultura ecológica para evitar los textiles sintéticos que tardan en biodegradarse y contaminan. Además, se destaca el concepto del slow fashion o moda lenta, que busca crear productos perdurables y va en contra del fast fashion o moda rápida. En cuanto al transporte sustentable, el transporte es una de las principales causas de contaminación atmosférica a nivel mundial, dado que la quema de combustibles fósiles, principal insumo de los automóviles convencionales, genera un gran impacto ambiental. La movilidad sustentable busca fomentar el transporte público de calidad, así como la posibilidad de electrificar los vehículos o reemplazarlos por opciones no contaminantes y más saludables como la bicicleta. Y por último, tenemos la energía sustentable. En la industria energética se busca formar
o las formas de obtener energía sustentable y que al mismo tiempo sean prácticas, figuras confiables y eficientes. Algunas formas de energía más sustentable son las energías renovables como la eolítica, la hidroeléctrica o la solar. Esas son las energías, obviamente, que son sustentables. Tenemos el desarrollo sustentable y el desarrollo sustentable será lo mismo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Se suele usar los términos desarrollo sustentable o desarrollo sostenible como sinónimos, pero existe una diferencia principal entre uno y otro. Mientras el desarrollo sostenible es un proceso eficiente y capaz de perdurar en un lapso de tiempo, el desarrollo sustentable implica un proceso eficaz que atiende a una necesidad inmediata, en el aquí y el ahora. De ese modo, todo desarrollo sostenible debe ser sustentable, pero no viceversa. Esa es la característica fundamental entre desarrollo sustentable y también desarrollo sostenible. En cuanto al desarrollo sustentable, obviamente tomando como eje fundamental México, que es una de las ciudades más contaminadas, la Ciudad de México, una de las más grandes en Latinoamérica. Como otras naciones de América Latina, México emprendió a partir de la década de los 80 el cambio hacia el desarrollo sustentable, buscando un crecimiento económico en armonía con el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Esa es una de las características fundamentales. Algunos de los hitos más importantes en el cuidado del planeta comenzaron en la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico en 1992 y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. En 1988, desde entonces, se crearon diferentes organizaciones oficiales para obtener la búsqueda de un modelo sostenible de desarrollo como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se promulgaron y reformaron importantes leyes de la materia, entre las que se destacan la Ley General del Cambio Climático, la Ley de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Nuestro país, en nuestro Ecuador, se han creado una serie de leyes, tomando como ejemplo estas estructuras jurídicas, las cuales han buscado también proteger a nuestro medio ambiente en pos de mejorar la relación que debe existir entre la naturaleza y el hombre, sin descuidar el desarrollo económico, el desarrollo sustentable, el sostenimiento familiar y otras características más que obviamente que son fundamentales para aplicar el famoso precepto ancestral del summa causa, y que es el buen vivir a través del equilibrio de la paz y obviamente también de la reciprocidad entre la Pachamama y el ser humano. Ustedes habrán escuchado que prácticamente hay una tendencia en el cual si nosotros tomamos un árbol de la naturaleza, nosotros tenemos que sembrar dos. Si tomamos cualquier tipo de vegetal de la naturaleza, obviamente tenemos que sembrar el doble. Con eso estamos asegurando no solo nuestro sostenimiento como ciudadanos, como consumidores, sino también a nuestras siguientes generaciones que nos preceden, con el objetivo de dejarles un ambiente sano y productivo, cuidando de determinadas especies que les permita sobrevivir, que les permita conllevar todo este proceso a nivel de generación en generación. Estos son los temas que nosotros hemos venido desarrollando en la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, que tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la tarea que ustedes tienen que desarrollar para esta semana. Sigan cumpliendo con sus actividades, sigan cumpliendo con todos los temas, las tareas que se les siguen habilitando. Les recuerdo que nosotros iremos trabajando normal durante todo este periodo, que obviamente tenemos, de acuerdo a las determinaciones de disposiciones presidenciales, tenemos el proceso de vacaciones. Nosotros como virtual no vamos a tener vacaciones y vamos a trabajar de forma normal para recuperar todo el tiempo que de una u otra manera también se resquebrajó justamente por los procesos de corte de energía eléctrica. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Les envío un fuerte abrazo, les deseo que descansen. Nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.